El mensaje de hoy es: ¿qué significa pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón? Vamos a la cita de Hebreos 8:10. Hebreos 8:10. Y dice: Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré sobre su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta cita, que trata sobre el nuevo pacto, es muy importante para la vida del cristiano. Podemos tener en nuestro pensamiento de que somos ministros del nuevo pacto, hacemos parte del nuevo pacto cuando participamos de la cena del Señor, pero no tenemos una interiorización profunda en el beneficio que Dios ha dado a su pueblo para que podamos experimentar toda la bendición que tenemos por medio de Cristo. Pero si estamos hablando del nuevo pacto, haciendo referencia a un pacto, y ese pacto se refiere al pacto mosaico, a la ley mosaica, y vamos a Éxodo capítulo 19, 3 al 8, vamos a Éxodo 19, 3, dice: El Señor llamó a Moisés desde el monte, y Moisés subió para hablar con Dios. Y Dios le dijo: habla con la casa de Jacob, diles lo siguiente a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo lo que he hecho con los egipcios, y cómo los he tomado ustedes y los he traído a mí sobre alas de águila. Si ahora ustedes prestan oídos a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras les dirás a los hijos de Israel. Moisés volvió y llamó a los ancianos del pueblo, y en su presencia expuso todas las palabras que el Señor le había mandado decir. Todo el pueblo respondió al unísono: haremos todo lo que el Señor ha dicho. ¿Por qué es importante el mensaje de hoy? Hay mucha confusión con respecto a lo que significa que hay una, digamos, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto ha traído un mar de ir y venir de conceptos, ha traído una confusión al pueblo, y muchos han visto que la vida cristiana es como una licencia para pecar porque estamos en la gracia y Dios nos perdona, y si pecamos de manera voluntaria, entonces vamos allá, y Él siempre tiene algo en la cual nos dice: sigue adelante, estás perdonado, sigue adelante. Y esa idea ha, digamos, comenzado a tomar fuerza, lo que ha traído de que el pueblo solamente se conforme con escuchar sermones. Usted notará un énfasis de que el Señor, la Biblia dice que somos salvos por gracia, pero también aquí en el nuevo pacto nos está diciendo: pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Entonces, si no estamos bajo la ley, ¿cómo es posible que pondré mis leyes? Y esas leyes hacen referencia a las leyes que están en el antiguo pacto como tal, pero ¿cómo vamos nosotros a ser libres del yugo de la ley como tal? Pero a la vez nos dice que efectivamente que Dios pondrá las leyes, sus leyes en su mente, nuestra mente, y las escribirá en su corazón. Aquí muy claro en Éxodo vemos como dice: todo el pueblo respondió al unísono: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Ya sabemos, los que hemos leído el Antiguo Testamento, que el pueblo fue infiel, y fue necesario que vinieran calamidades, y fue necesario que viniera la invasión, y fue necesario que viniera la muerte, el castigo, para que la nación pudiera aconductarse. Pero vemos de que esto tiene un alcance más, este nuevo pacto. Este nuevo pacto está hablando de la era mesiánica.
de la era cuando venga el Mesías para el pueblo. Entonces no podemos estar desligando de que el Señor quiere que solamente los del antiguo pacto guarden su palabra, porque recuerden la gran comisión que Dios nos ha mandado en Cristo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Entonces hay mandamiento. Y vemos aquí también que hay mandamiento en el antiguo pacto y hay mandamiento también en el Nuevo Testamento, y no podemos desligarnos. Y hay una confusión. ¿Será que Cristo vino a abolir la ley? Cuando venga Cristo, ya no estamos bajo el yugo de la ley. Pero Jesús dijo muy claramente en Mateo 5:17, y vamos a Mateo 5:17, no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras exista el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así los enseñe a los demás, será considerado muy pequeño en el reino. Pero cualquiera que los practique y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán al reino. Hoy vemos claramente que el Señor Jesús dice, no piensen ustedes que he venido para abolir la ley y los profetas. Pero vemos otra parte de la Escritura, por lo menos en las cartas apostólicas del apóstol Pablo, vemos cómo ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso crea confusión en el pueblo. Y vemos unos que se han ido al extremo como licencia para pecar, y otros están esclavos de la ley. Miren cuán confundidos pudiéramos estar de que no podemos coger los mandamientos de Dios y echarlos allá al abismo, porque la ley refleja el carácter, y usted puede copiarlo allí. La ley refleja el carácter eterno de la santidad de Dios. Y le colocó un ejemplo. El mayor mandamiento de todos es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso es un mandamiento. Y el segundo de importancia, sabe muy bien, ya lo han escuchado, es: amarás al prójimo como a ti mismo. Jesús dice también que debemos amarnos así como Él os ha amado. Entonces es mandamiento. Pero cuando el mandamiento dado viene a ser una carga en el creyente, no comienza a vivir en la vida que Dios nos ha llamado. Y es cierto, cuando la ley fue dada, entonces ya sabemos que es pecado. Sabemos que matar es pecado porque la ley lo dice. Sabemos que el que no honra a sus padres es pecado. Y eso no lo podemos negar. De allí que cuando consideramos de que ya no es importante allí los mandamientos de Dios del Antiguo Testamento, y se ha dado una connotación confusa, por eso vemos jóvenes que dicen ser cristianos y deshonran a sus padres. Porque se le dice ahora que estamos en la era de la gracia, y el mandamiento ahora no te va a gobernar, pero resulta de que Dios sí quiere que honremos a los padres. Dios quiere que no cometamos adulterio. Jesús dijo: oíste que fue dicho, no cometáis adulterio, pero ahora dice Jesús: y si codicias a una mujer en tu corazón, ahora estás cometiendo adulterio. O sea, hay una profundización de lo que Dios inicialmente está hablando: no cometerán adulterio. Y tenemos la codicia, y tenemos los falsos testimonios, y tenemos muchos mandamientos allí en la ley. Y el Señor dice: guarda mi palabra, guarda la ley. Pero le dice a Israel, debes guardar los mandamientos, debes guardar estas leyes para que yo te bendiga. Yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, y te protegeré. Por eso cuando ellos se vienen y no le prestan atención a su palabra, a su ley, comienza a haber consecuencias. Y de ahí donde viene el mar de confusión. Entonces, si no estamos bajo la ley, pero Jesucristo dijo que no vino a abolir la ley,
¿Cómo es esto? De eso precisamente trata, para que nosotros no veamos la vida cristiana como una carga. En el nuevo pacto Dios ha cambiado la forma como acercarnos a Él. En el antiguo pacto tenemos esas figuras, esas sombras en la cual tenemos una introducción a una mejor esperanza. Entonces, por eso hay mucho en este tiempo de que no se insiste para que se lea el Antiguo Testamento, porque estas son figuras y son sombras, inclusive es una prefigurativa de Cristo. En Hebreos 7:18, vamos a Hebreos 7:18. Hebreos 7:18 tenemos: de modo que el mandamiento anterior queda anulado. Anulado es abrogado, por resultar endeble e inútil, ya que la ley no perfeccionó nada, y en su lugar tenemos una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios. Además, esto no se hizo sin un juramento. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento, pero este fue nombrado por el juramento de aquel que le dijo: el Señor lo ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, es Jesús quien garantiza un mejor pacto. Y miren que vemos, de modo que el mandamiento anterior, en el 18, estoy en el Hebreos 7:18, de modo que el mandamiento anterior queda anulado, abrogado por resultar endeble e inútil. Y hay que interpretar esto de manera panorámica en las Escrituras. Es muy riesgoso estar tomando una cita muy en particular y no mirar los otros textos en consonancia con todo el panorama de las Escrituras. Y cuando está diciendo aquí que la ley no perfeccionó nada, se refiere precisamente a cómo nos acercamos a Dios. Y recuerden toda la ley con respecto a todo el parte de ceremonial, de todas las ofrendas, de todos los sacrificios para acercarnos a Dios. Hay hay varias ceremonias para expiar los pecados del pueblo, pero eso tenía vigencia efectivamente hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Por eso cuando nosotros vamos ante Dios, la seguridad que tenemos en Él es que por medio de la sangre del Cordero y gracias a que somos justificados por medio de la fe en Cristo, porque Él es el sacrificio perfecto y Él fue el único que cumplió la ley perfectamente, entonces nosotros tenemos entrada a la presencia de Dios. Y dice aquí que ese mandamiento anterior queda abrogado precisamente por eso, porque cuando Cristo vino, Dios está abriendo el velo, está dando la oportunidad de que podamos entrar a la presencia del Señor. Miren que en Hebreos 8:6, vamos a Hebreos 8:6, dice: pero nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un segundo pacto. Pero Dios, al reprocharles sus defectos, dice: vienen días, dice el Señor, que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Me detengo aquí. El nuevo pacto que está profetizado allí en el libro de Jeremías dice: estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Algunos comentaristas bíblicos han pensado de que esto va a tener su cumplimiento es en los 1000 años en la cual Jesucristo vendrá a reinar. Algunos piensan que se hará de esa forma. Yo pienso efectivamente que es dado a la casa de Israel, a la casa de Judá, y se efectuó cuando Jesucristo vino hace 2000 años. Pero recuerden el misterio que estuvo oculto, que fue revelado, que los gentiles
eran coherederos también de las mismas promesas que fue dada a la casa de Israel y a la casa de Judá. Nosotros somos partícipes de esas promesas por medio de Cristo. La pared de separación que había ha sido rota y Dios ha unido los dos pueblos en un solo pueblo, y el pueblo de Dios está conformado por judíos convertidos a Cristo y gentiles convertidos a Cristo. Por esa razón Dios ha dicho al pueblo gentil también: seamos partícipes de ese nuevo pacto. Y ese partícipe del nuevo pacto es que llegará un tiempo en la cual el Señor pondrá sus leyes en la mente y las escribirá en el corazón. ¿Cómo va a haber ese cambio? El cambio, ¿cómo del antiguo al nuevo pacto va a haber un cambio? Dios, desde que Dios le dio el pacto abrámico, Dios le dijo a Abraham: yo seré el Dios tuyo y el de tu descendencia. Dios le daría por medio de Abraham una descendencia que sería así como la arena del mar y las estrellas del cielo. Y le daría también una tierra. Y había una promesa dada al pueblo de Dios. Y Dios siempre ha querido tener un pueblo, y el pueblo debe estar agradecido de estar reencontrándose con Dios. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, por causa del pecado, hemos sido separados. Pero Dios escogió una nación, un pueblo santo, para que podamos proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y ese nuevo pacto se refiere allí en Jeremías, que llegaría un momento que va a haber un cambio sustancial. Y coloquemos un ejemplo. El hecho de que tengamos, y algunas familias, más que todo en un sector un sector, consideran de que tener la Biblia abierta en ciertos textos y tenerla en la mitad de la sala, en un atril, trae bendición al hogar. Nos olvidamos de que es papel, y son letras escritas con tinta, que si la dejamos allí escrita, allí se quedarán. Si cogemos, aunque la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 6, que nosotros debemos repetir la palabra de Dios a nuestros hijos. La hablarás en ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. La atarás con tu mano como una señal y la pondrás entre tus ojos como frontal, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y no está mal que tú y yo coloquemos citas bíblicas en las paredes de nuestra casa, pero se nos olvida de que el hecho de que eso esté allí plasmado no significa de que podamos obedecer la palabra de Dios, a no ser de que entendamos lo que significa: pondré mis leyes en la mente y las escribiré en su corazón. De pronto me dirán: pastor, es fácil, me grabo los mandamientos. ¿Grabarse el mandamiento trae vida? Ya sabemos que no trae vida. Y es importante grabarlo, pero escribirlo en el corazón, o sea, allí, que queda ahí plantado en el corazón, imposible para el hombre. Por esa razón, cuando vamos a la iglesia, por esa razón cuando oramos, y cuando esa razón estamos tratando de cumplir mandamientos sin tener en cuenta de que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, cuando nos entregamos a Él, es cuando comenzamos a ver una carga en el mandamiento. Es cuando comenzamos a ver el dedo acusador. Se dice: si no honras a tu papá y a tu mamá, entonces estás condenado, estás acusado. Si hablamos mal de alguien, no darás falso testimonio, no codiciarás. Y vemos cómo hay unos mandamientos que son verticales hacia Dios y unos mandamientos que son hacia los hombres. Por eso toda la Escritura se resume así: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo. Ese es el resumen de la Escritura. Pero hay un problema. El hecho de saberlo
no trae obediencia a nuestras vidas. El hecho de saber que efectivamente Jesús nos habla que no debemos amar las cosas de este mundo, y Dios nos dice en su palabra que nos dará paz. Jesucristo nos trae paz y la da una paz diferente a la paz que promueve este mundo. Miren en el versículo 9, Hebreos 8:9, dice: este pacto no será semejante al que hice con sus antepasados. No es que haya eliminado los mandamientos no sé, porque muestran el carácter de Dios. Pero miren, dice, este pacto no será semejante al que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pues ellos no fueron fieles a mi pacto y por eso yo los abandoné. Este pacto es el que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré sobre su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y nadie enseñará a su prójimo ni le dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Seré misericordioso con sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Y miren lo que dice el 13. Al decir nuevo pacto se da por viejo el primero, y lo que es viejo y anticuado está en vía de desaparecer. Allí viene el problema. Ahí pensamos de que no es importante el Antiguo Testamento. Por esa razón vemos un analfabetismo en el Antiguo Testamento, porque se nos olvida de que Dios nos llama a leer toda la Escritura, que está conformada por el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y allí desde el principio debemos ver al Dios creador, Dios, la creación en Génesis. Vemos a los evolucionistas mandando mensaje a los jóvenes de que no puede ser que un ser supremo haya creado el mundo. Eso es una cosa infantil, es una cosa ilógica, pero si no leemos desde Génesis, no sabremos y tendremos la fe en que Dios creó los cielos y la tierra y el universo y todo lo que vemos. Entonces, cuán importante es que nosotros comencemos a leer también cómo Dios dio su palabra y Dios quiere bendecir a su pueblo. Miren, imagínate un país sin leyes. Si es con leyes, y miren todo lo que ocurre, cada uno revisará en su país las leyes que existen. Imagínense su país. Imagínense este país en que vivimos, sin ninguna ley. Decimos, las leyes están, pero no se aplican. Y entonces cuando hay un asesinato, si hay un magnicidio, si hay una muerte, digamos, alguna persona importante en determinado país, y vemos que hay protestas y se clama justicia, 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 pero Dios dice allí está mi ley, y también Dios ha manifestado su justicia. Vemos la incongruencia que hay. Entonces hay que entender muy bien a qué se refiere cuando Dios dice: a decir el nuevo pacto se da por viejo al primero. Y es que va a haber una transformación ahora radical. ¿En qué sentido? En qué sentido que su pueblo ahora va a tener el deseo de conocerle. Y miren cómo, y vamos a tomar el ejemplo, digamos, de la Biblia que se coloca, o el papel que se coloca en la pared. Si usted se pone a mirar el mandamiento, ahí hay una palabra, dice id y predicar. Es un mandamiento. Amar a Dios es un mandamiento. Es más, de por sí el mandamiento, el mayor de los mandamientos es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero resulta que hay cristianos que no aman a Dios por encima de todas las cosas, porque el mundo les fascina. Sus hijos lo aman más que a Dios, su esposo, su esposa, sus padres, su trabajo. Hay gente que ama más el trabajo que a Dios. Entonces, por esa razón que el mandamiento en sí puede causar esclavitud, pero si nosotros vemos que el mandamiento es bueno, es santo, y es el carácter de Dios, o sea, es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios quiere
bendecirnos y nos está diciendo, ama a Dios sobre todas las cosas, pero el corazón, por causa de la debilidad, no quiere amar a Dios. Y cuando lo vemos escrito en tablas, y vamos a hacer la analogía con el antiguo que estaba escrito en tablas de piedra, aunque los 10 mandamientos fueron escritos en tablas de piedra, hay que hacer referencia a toda la ley. Toda la ley incluye todo lo que es el tema de la ley ceremonial, la ley moral, la ley civil. Algunos comentaristas bíblicos la han dividido de esta forma, pero los judíos ven los mandamientos de Dios de manera monolítica y los tienen allí descritos unos 613 mandamientos, así como está en el Talmud judío. Y vemos que cuando, como comentaba con alguien y le comentaba estas cosas de los 613 mandamientos que están allí en el Talmud, y me dice, no, yo me quedo con los 10. Y con los 10, y a veces ni los 10 se quieren tener presente. Cuando ve 613 mandamientos, inclusive muchos cristianos no saben de que los judíos actuales meditan sobre los 613 mandamientos. Y son los 10 que se tienen, algunos ni siquiera se saben los 10 mandamientos. Entonces, el mandamiento, cuando se habla de estas cosas, entonces es legalismo. ¿Es legalismo honrar al papá y la mamá? Pregunto a ustedes. ¿Es legalismo honrar al papá y la mamá? No es legalismo. ¿Es legalismo no matar a alguien? ¿Es legalismo no levantar falso testimonio contra alguien? ¿Ayudar a alguien es legalismo? Pero cuando el cristiano ve el mandamiento escrito en una hoja, y el mandamiento le causa esa carga, y decir, ser cristiano es bien difícil, ser cristiano es una carga porque no ha ocurrido una transformación real en ese corazón, porque de ahí se nota, Dios no ha dicho, voy a quitar mi ley para siempre. Él no ha dicho eso, porque se muestra el carácter y la santidad de Dios. Y vas a ver varias citas, lo que pasa es que por tiempo no me da. Miren que en Romanos lo dice, que hay una ley, la ley de Dios, allí está, pero hay otra ley que se revela en mis miembros. Hebreos 9:1 dice, y ahora bien, incluso el primer pacto tenía reglas para el culto y un santuario terrenal. Entonces ya se va aclarando la cosa. En una parte de la ley nos está hablando de cómo nos acercamos a Dios. Y estas tenían que ver con reglas para el culto y el santuario. Pero ahora mismo, en este año, no hay templo judío y fue destruido en el año 70 y no hay templo. ¿Cómo tomar esto? Bueno, está bien, no hay santuario, pero hay unas reglas que sí están escritas allí en la Torá. ¿Cómo lo tomamos? Pero el cristiano ahora tiene una forma diferente de acercarse a Dios. Ya no necesitas sacrificar corderos, ya no necesitas sacrificar animales para acercarte a Dios, porque Dios ha provisto el sacrificio perfecto que nos acerca a Él. Y dice esto en Hebreos 9:8 dice, con esto el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte del tabernáculo sigue en pie, el camino que lleva al lugar santísimo aún no estará abierto. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente de que las ofrendas y sacrificios que ahí se presentan no pueden, y es una palabra, ya vaya resaltando esta palabra, no pueden perfeccionar la conciencia de los que adoran así. O sea que ya Dios me está diciendo de que estas ofrendas, estos sacrificios no pueden perfeccionar la conciencia. Perfeccionar la conciencia es que cuando Dios purifica nuestra conciencia, nosotros experimentamos el perdón. Pero cuando había la vigencia, y la palabra de Dios está diciendo, mientras exista esto, va a existir como un tutor, como una introducción. Cuando llegue
Cristo, que es nuestro sacrificio, que es el que va a quitar el pecado de en medio, entonces nosotros podemos ir con la conciencia limpia y debemos de creer que somos justificados por medio de la fe, pero aquí se le llama perfeccionamiento. Ya que tiene que ver, mire, estoy en el 10, ya que tiene que ver solo con comidas y bebidas y con diversas ceremonias de purificación y ordenanzas, hermano, ¿qué dice ahí? Externas, ordenanzas externas, cuyo valor tiene vigencia hasta que llegue el tiempo de reformarlo todo. Hay una reforma. Y cuando Dios dice, voy a cambiar la forma de que el pueblo santo, ahora Dios dice allí, ahora pondré mis leyes, las pondré en la mente y las escribiré en su corazón. Ya no estarán en esa tabla de piedra, ya no estarán en ese papel escrito allí. Ahora va a haber una introducción, les va a instruir, Él mismo los va a guiar al camino de la vida, Él mismo le va a traer vida, y cuando ve el mandamiento, entonces Dios va a colocar en nosotros ese deseo de honrar a mi papá, de no estar levantando falso testimonio, de no codiciar, porque su ley está puesta en la mente y el corazón, y ya no vamos a estar pensando de que Dios me va a aceptar porque yo debo. Recuerden que si se transgrede un mandamiento, eres el transgresor de toda la ley. No, ahora vas a verlo como que soy aceptado por medio de Cristo, pero Dios quiere de que guarde sus mandamientos. Y no se confunda, somos aceptados por medio, justificados, perfeccionados por la persona y la obra de Cristo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a experimentar que hicimos algo, algunas personas se sienten muy mal, y eso es parte del proceso de crecimiento, cuando todo está, digamos, de mil maravillas, porque Dios no ha probado nuestro corazón, pero cuando Dios comienza a probar nuestro corazón, supongamos una situación adversa, sale la ira, sale la contienda, sale lo que hay dentro de nuestro corazón, porque Dios permitió por medio de una prueba que nos mostrara qué hay en nuestro corazón. Y usted lo va a comparar con lo que sucedió con el joven rico allí con Jesús. Miren que él le decía, ¿y qué debo hacer para heredar la vida eterna? Dice, debes guardar los mandamientos y todo esto. Sí, yo lo he hecho desde mi juventud. Dice, pero una cosa te falta. Vende todo lo que tienes. Y había codicia, había avaricia en ese corazón que estaba oculto. Pero cuando viene una prueba, se manifiesta. Había un cumplimiento externo, y de eso hay que cuidarse. El cumplimiento externo es cómo me veo yo hacia afuera. Me veo como un cristiano devoto, me veo como una persona que voy a la iglesia, sí, no hay una apariencia, pero cuando viene una prueba sale a flote lo que hay, y la ira que muchos tienen dentro de sí comienza a aflorar, porque cuando viene Dios quiere probar qué hay realmente en el corazón. O sea que la vida la estamos llevando de manera, hay un mandamiento, trato de cumplirlo. Y de ahí es que cuando viene el dedo acusador y dice, no puedes cumplirlo, pero cuando nosotros reconocemos que somos débiles y que necesitamos de aquel que nos llamó para ser transformado, hay una diferencia. Miren todo lo que les dije. Necesitamos a Dios. Necesitamos de que el poder del Santo Espíritu de Dios comience a obrar en nuestras vidas. Y miren, ya poco a poco, ya les voy hablando de qué es lo que hace posible que nuestra vida sea diferente y no una vida de esclavitud. El mandamiento resulta una carga cuando está escrito, aunque dice la Biblia, en tablas de piedra. Se refiere a los 10 mandamientos, y recuerden que no es solamente los 10 mandamientos, es toda la ley a que hace referencia. Hebreos 9:13, vamos a Hebreos 9:13, dice, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo.
Aquí está diciendo, si todos estos sacrificios de la sangre, de los toros, de todos estos animales, limpiaban, santificaban, purificaban la carne, cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestras conciencias para servir a Dios. Por esa razón, cuando la gente no quiere servir a Dios y uno está constantemente, hermano, ¿cuándo va a servir en la iglesia? No, es que necesito arreglar varias cosas. No hay una purificación en su conciencia. No hay una limpieza en su conciencia porque comenzó a atarse al mandamiento. Comenzó a atarse, decir, no puedo servirle a Dios porque no cumplo cabalmente y totalmente. Ya está tomando una mentalidad de que es aceptado por el cumplimiento estricto de toda la ley. Y se ha olvidado que somos aceptos, porque el único que cumplió perfectamente la ley, todos los mandamientos de Dios, se llama nuestro Señor Jesucristo. Y vino como hombre a la tierra. Y el divino, pero también humano. Es un misterio. Y el Señor nos está diciendo de que cuando nosotros somos purificados verdaderamente y vamos al trono de la gracia, Dios permite que nuestra vida descanse en Cristo. Y el mandamiento ya no es un mandamiento acusador y condenatorio. El mandamiento es porque ya está habiendo en ese creyente una transformación, una renovación de la mente, una renovación del entendimiento. Esa persona comienza a ver ya la vida cristiana como un deleite, sirviéndole a Dios. Pero cuando el mandamiento viene y te dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer lo otro, y Dios quiere que guardemos. Si me ama, guarda mis mandamientos, lo dice el Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Lo dice, es mandamiento, es mandamiento. Y entonces nosotros no podemos, miren que la juventud moderna quiere vivir sin reglas, sin mandamiento. Y a eso le llaman como la libertad. Es más, la sociedad quiere vivir libre. ¿Cuál es la libertad? Si hay leyes, entonces echemos para atrás estas leyes porque queremos vivir en un país libre. Pero resulta que la Biblia le llama a la ley de Dios la ley de la libertad, y usted lo puede ver en el libro de Santiago, la ley de la libertad. Miren Hebreos 9:18 y dice, por eso ni siquiera el primer pacto se estableció sin sangre, porque después de que Moisés anunció todos los mandamientos de la ley, ¿dice nada más los 10 mandamientos? Dice todos los mandamientos, eso incluye la ceremonial, la ley civil y la ley moral. Se los divido así, pero los judíos, aclaro, no la dividen así. Son 613 mandamientos. Es toda la ley a todo el pueblo. Tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos junto con agua, lana escarlata y una rama de hisopo, y roció el libro de la ley y a todo el pueblo. Entonces le dijo, esta es la sangre del pacto que Dios le ha mandado. Y usted puede leer ahí en Éxodo 24 y ahí la promulgación del pacto, todas estas cosas. Y el pueblo dice, lo haremos, pero sabemos qué le pasó al pueblo. Porque el pueblo no estaba gozando de los beneficios del nuevo pacto y nosotros debemos estar gozosos. ¿Está usted gozoso por los beneficios, hermano? ¿Está gozoso? Revise, ¿está gozoso por los beneficios del pacto? Parece que no. Parece que no, porque se ha quedado escrito solamente en tablas de piedra. No ha habido la escritura del cielo. Dios escribirá. Y quiero que me entienda, cuando es escritura no es memorización. Memorícela, memorice la ley, memorice el mandamiento. No te va a traer vida. Por eso vemos en los países, en los estados, que se ha hecho un intento de colocar las penas más fuertes, pero ha habido un cambio en la sociedad. La ley no te transforma el corazón, pero la ley es necesaria, ¿sí o no? En los estados, ¿la ley es necesaria? Les pregunto, ¿necesitamos leyes? ¿Puede un país vivir sin leyes? Entonces las leyes muestra el carácter de ese estado. Es la voluntad del estado para su pueblo, ¿sí o no? Entonces usted hace la analogía. Dios también quiere que su pueblo tenga leyes y es el beneficio para el pueblo de Dios. Pero
Vivimos en una sociedad que se queja constantemente, vemos la falta del respeto que hay constantemente contra los presidentes, constantemente contra el Congreso y todo lo que Dios ha permitido de cómo se conforman los estados. Pero Dios dice que debemos orar y debemos orar por la nación y debemos clamar misericordia, porque Dios ha permitido, Dios permite, ya sea por castigo o bendición, en algunas naciones, los presidentes que tienen las naciones. Miren en Hebreos 9:27 que dice: así como está establecido que los hombres mueran una sola vez, está establecido, y después venga el juicio, y así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez ya sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Esa hora. Jesucristo cuando venga desde el cielo ya no va a venir en la misma modalidad que vino, o con el objetivo que vino en la primera venida, fue traer salvación. Ya cuando venga va a traer juicio y va a traer la redención eterna para todos los que le esperan. Y vamos a Hebreos 10:1-2. Hermanos, voy un poquito rápido porque hay varias citas para que miremos todo el contexto. Dice Hebreos 10:1-2, dice: la ley es apenas el contorno de los bienes venideros y no su imagen real. Por eso, miren que dice aquí: jamás podrá hacer perfecto a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. Si en realidad pudieran, entonces los que rinden este culto, una vez limpios, dejarían de ofrecerlos, pues ya no tendrían más, otra vez, conciencia de pecado. Y la conciencia es un factor muy importante en la vida del creyente. Cuando nosotros somos purificados, el Señor purifica nuestras conciencias para poder servirle a Dios. Pero si comenzamos a dudar de que gracias a la sangre del Cordero y que Dios ha purificado nuestras vidas y que Él es el sacrificio perfecto, entonces la conciencia no se siente limpia, no se experimenta limpia, porque viene Satanás y comienza a aprovechar todas estas cosas y a acusar. Y Dios nos está diciendo a nosotros que hemos sido perdonados y justificados. Al lenguaje de Hebreos sería la perfección. Hebreos 10:8 dice: al decir primero, no quieres ni te agradan sacrificios ni ofrendas, ni holocausto ni expiaciones por el pecado. Y luego añadir: aquí estoy para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Nosotros, usted y yo que me está escuchando, debemos tener la certeza de que cuando ya nos acercamos a Cristo y entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros somos santificados, nosotros somos perfeccionados para que cuando Dios nos acerquemos a Él, entonces Dios comienza a tener una relación con nosotros. Ahora dirá: perfectos. ¿Cómo pudiéramos nosotros perfectos si llevo esta vida? Y Dios lo que quiere decir es que Él te limpia, te purifica. Una cosa diferente es la justificación y una cosa diferente es la santificación. Dios quiere de que seamos, cuando nos acercamos a Él, somos perfeccionados, y nos dice que lo hizo para siempre. ¿Dónde dice eso? Vamos a Hebreos 10:12 y dice: pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, miren el énfasis del libro de Hebreos: una sola vez y para siempre, una sola vez y para siempre, una sola vez y para siempre. No hay más necesidad de sacrificios. Para siempre se sentó a la derecha de Dios, y de allí en adelante está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados. Y miren que hay otras versiones también dice: hizo perfectos
para siempre a los que está santificando. Hay otras versiones que dicen así. Entonces, si cuando usted lee esta cita dice, perfecto, no soy perfecto, pero Dios nos está diciendo, te he limpiado. Y una vez que estés limpio, tienes acceso a mi presencia, dice Dios. Porque cuando Él limpia nuestras conciencias, nosotros debemos ejercitar la fe y de que creer que efectivamente cuando Dios nos limpia y vamos a su presencia, comenzamos a experimentar. Obviamente, esto ocurre una sola vez. La justificación por la fe ocurre una sola vez cuando nos convertimos a Cristo. Y de ahí en adelante debemos ejercer y creer que efectivamente Él ya nos aceptó. Él no... A no ser de que efectivamente la persona sea parte de Dios. Entonces nunca efectivamente tuvo una verdadera conversión. Pero Dios, a sus hijos verdaderos, les dice, yo te he hecho perfecto para siempre. Pero quiere Dios que crezcamos en santidad, pero esa santidad tiene que ver con su ley, tiene que ver con su palabra. Él quiere que efectivamente nosotros amemos a Dios por sobre todas las cosas. Él quiere que nosotros no estemos nombrando el nombre de Dios en vano. No haremos todas estas cosas de jugar con el nombre de Dios así nomás. De esto da testimonio el Espíritu Santo. Miren como dice el 10:15, de esto da testimonio el Espíritu Santo, pues primero dice, el Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Está al revés, pero el propósito es el mismo, escribir en la mente, escribir en el corazón, escribir en el alma también. Dios quiere escribir en el alma sus leyes, para que podamos nosotros experimentar la comunión. Miren que después allá en la cita de Hebreos 8 dice, y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. O sea, hay una comunión. Dios nos ha dado la oportunidad de acercarnos a Él. Y luego añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. Miren cuántas veces hemos mencionado, ya no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. Ahora que ya tenemos un bosquejo más claro de cómo nos acercamos a Dios, la ley en cuanto a la parte de las ofrendas y los sacrificios fue una tutora, fue una introducción a una mejor esperanza, fue vigente, pero cuando Cristo vino, Él ahora dice, se acercarán a la presencia de Dios por medio de Cristo. Pero todos aquellos que van a experimentar la presencia de Dios también deben de tener presente que deben guardar la palabra de Dios, deben obedecer al Señor. Por esa razón, no es al revés. Si uno está guardando el mandamiento y va y dice, Dios, miren, yo soy cristiano porque estoy guardando el mandamiento. No, es amar y guardar sus mandamientos, guardar su palabra. Y cuando fallamos, Él está allí esperándonos para que eso que nos pasó en nuestras vidas, digamos, eres débil, necesitas de la provisión de Dios diariamente. No tengamos allí puesta en la casa, en la pared, esa ley escrita en papel o en tabla de piedra. Dios ha dicho, la pondré en la mente y la escribiré en el corazón. O la escribiré en la mente y la pondré en el corazón. Es lo mismo. Dios nos está hablando en esta mañana que cuando nos toca Dios es por el poder del Espíritu Santo, y eso lo dice 2 Corintios 3. Vamos a 2 Corintios y dice, es evidente que ustedes son una carta escrita por Cristo, expedida por nosotros, carta que no fue escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Hay una cita muy clara que dice, ¿quién es el que escribe la ley? La ley la escribe en la mente y el corazón. El Espíritu Santo. Por esa razón, si has tomado la vida cristiana como una serie de mandamientos sin el poder del Espíritu Santo, estamos siendo ¿qué? Legalistas.
estamos diciéndole, Dios, tú me aceptas porque yo hoy honré a mi papá. No, tú honraste y yo honré a mi papá porque he sido rescatado del poder de las tinieblas y tengo el poder del Espíritu Santo y quiero agradarle a Él. ¿Vio que es diferente? Es diferente. Pero cuando tienes el mandamiento, por esa razón cuando fallas, dicen, no puedo ser cristiano. El Satanás aprovecha eso. Pero cuando Dios permite que fallemos, que le salimos, por lo menos hay personas que son muy iracundas y cuando le salen con grosería a alguien, no son tan conscientes porque están haciendo un mandamiento externo. Pero cuando Dios permite de que fluya, miren, póngase a prueba con respecto a eso. Miren, analice su comportamiento cuando las personas alrededor hacen lo que esa persona quiere, pero cuando hay una persona que viene y le dice algo contrario y sale a flote toda esa ira, toda esa contienda, toda esa intolerancia, entonces somos muy dados a solamente a tomar la ley de Dios, a tomar la palabra de Dios de manera externa. No nos olvidamos de que Dios nos está diciendo, el que produce en nosotros es Dios por medio del poder del Espíritu Santo. Correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo nos ayuda. Él intercede por nosotros. Nosotros cuando somos tentados, la Biblia dice que debemos ir a Cristo, agarrarnos del sumo sacerdote. Dice, y no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones, ¿qué? ¿Qué dice ahí, hermano? Que sienten. Corazones que sienten. Cuando el corazón deja de sentir, cuando se endurece, cuando comienza a participar de todas las actividades. Miren, es sencillo. Si usted antes estaba enlodado en el mundo y Dios le rescata, y usted comienza a experimentar nuevamente las mismas sensaciones que antes solía ser cuando estaba en el mundo, el corazón se está endureciendo. El deseo engañoso está endureciendo el corazón. Y el corazón se vuelve insensible. Pero cuando dice aquí, miren que dice, cuando ya la ley, la palabra de Dios está en nuestras vidas, en corazones que sienten, entonces ya saben, esto le desagrada a Dios. Esto le desagrada a Dios. No puedo hacer esto porque esto le desagrada a Dios. No puedo fornicar porque esto le desagrada a Dios. Pero si la ley te está diciendo no cometerás adulterio, sabes muy bien, hay algunos creyentes que comienzan a practicar la fornicación y piensan de que eso no es pecado delante de los ojos de Dios. Pero cuando Dios toca los corazones de los creyentes, Dios está diciendo, no puedo desagradar a Dios, porque el Espíritu Santo le está diciendo, santifícate, santifícate, santifícate. Pero eso es algo que experimenta el verdadero creyente, no es una carga externa. Allí radica la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. No sé si usted está entendiendo, hermano. La diferencia está allí. El mandamiento no ha sido anulado. Tanto en el antiguo hay mandamiento porque reflejan el carácter de Dios y Dios nos llama a que podamos experimentar esa transformación real. Y esta es la confianza, estoy en 2 Corintios 3:4, y esta es la confianza que tenemos ante Dios por medio de Cristo. Y no es que nos creamos competentes por nosotros mismos. Me gusta esta cita. Dice, no es que seamos competentes por nosotros mismos, como si esta competencia nuestra surgiera de nuestra propia capacidad. Nuestra capacidad, nuestra competencia, ¿proviene de quién? Hermano, mire, de Dios. Pues Él nos hizo ministro es servidor, competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Esto no significa que no leas el Antiguo Testamento, y te insisto, esto no significa esto. Lo que significa es que si ves el mandamiento solamente como que yo tengo que cumplir el mandamiento para que Dios me acepte. No, ya Dios me aceptó porque me hizo perfecto para siempre, pero me dice de que debo obedecer sus palabras, debo obedecer lo que está escrito en mandamiento, pero Él ya me aceptó. Él me aceptó gracias a ¿quién? A Cristo. Él me aceptó y ya me ha dado el Espíritu Santo, lo cual va a transformar mi mente. Y hermano,
Toda la vida nos pasaremos así. Transformación. Y cuando pasen los años, puedes ver, si sigues arraigado en Cristo, yo me recuerdo, y dirás, yo me recuerdo antes cómo me gustaba esta cosa, me capturaba. Esta cosa mundana. Esta cosa que cogía y endormecía mi conciencia y me embobaba y yo estaba cautivo a eso, pero cuando ha pasado el tiempo Dios ha transformado mi mente y mi deleite está en Él. Y Él me envía. Y Él dice ahora que ya no estará en tablas de piedra, sino que sus leyes estarán expuestas en mi mente. Y cuando le hablo así, no sé si usted me está comprendiendo. Yo me acerco a los pies de Cristo. Y cuando yo le adoro, y cuando yo le exalto, y yo no quiero deshonrar, por lo menos si estás siendo tentado para cometer adulterio, no es que la ley te está diciendo, si cometes el adulterio. No, yo voy a obedecer a Dios. Porque el Espíritu Santo me está guiando ahora y Él coloca en nosotros el querer como el hacer. Es un misterio a la vez, hermano, porque no te puedes quedar también allí. Entonces, no, porque Dios está aquí, entonces, bueno, Él mismo actuará y no me permitirá llevar al pecado. No, es un misterio a la vez. Nos arraigamos de Dios y Él nos da la fortaleza para decir no a todo lo que se puede convertir en un ídolo en nuestras vidas. ¿La ley es buena? Les pregunto, ¿la ley es buena? Pero parece que no nos gustan mucho las leyes, ¿verdad? No nos gusta, no nos gusta. Pero la ley es buena. ¿Es buena? Sí, ¿verdad? Háganlo. Sí, ok. Romanos 7:14 dice, sabemos que la ley es espiritual. Les voy a decir dónde radica el problema. Pero yo soy un simple carnal, que ha sido vendido como esclavo al pecado. Estoy en Romanos 7:14. No entiendo qué me pasa. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. Miren, no entiendo lo que me pasa, pues hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco. Miren que uno dice, eso no está bien, pero si terminas haciéndolo, sabes muy bien que no está bien, pero terminas haciéndolo, estás demostrando que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no hacerlo. Algunos, sí, yo sé que debo hacer esto, yo no debo hacer esto, lo otro, pero terminan haciéndolo. Precisamente porque hay esclavitud, no hay libertad. Y en Romanos 8, vamos hermano a Romanos 8:5, porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Lo que quiere el Espíritu, que el Espíritu nos toca, nos llena, nos lleva a Dios, descansamos en Cristo. Eso es ocuparse y quiere agradar que pone en nuestras vidas. Por eso dice, ya no habrá necesidad que nadie te enseñe. Miren, solamente una de las disposiciones del nuevo pacto, solamente tratamos una sola nomás. Pero una dice, no habrá necesidad que nadie te enseñe. Eso no quiere decirle que no vayas a una iglesia a escuchar la palabra del Señor y a meditar en la palabra. Quiere decir que el mismo Espíritu viene y nos lleva a Él. Y es cuando en el interior Dios dice, ves a leer la Biblia, quiero enseñarte. Ves, haz esto, haz lo otro. Todo acorde a la voluntad de Dios. Ese es el Espíritu obrando. Pero cuando nuestra vida la vemos, ahora me toca hacer esto porque si no lo hago desagrada a Dios, no estamos caminando en vida. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Allí está hablando de la ley de Dios, ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, hermanos,
Sencillo, no es de Él. Por esa razón, el cristiano no ve la vida cristiana como una carga. Muchos cristianos piensan y creen que efectivamente por hacer cosas y decir, Dios, tú me aceptas porque estoy haciendo esto, están equivocados, porque está buscando su propia justicia. La justicia viene por medio de Cristo, pero Dios quiere que su palabra, su ley, esté grabada, esté escrita en nuestro interior. Y miren esta cita, ya estoy terminando el sermón de hoy, para ir como direccionando la parte final, como hay una consonancia perfecta en la Escritura de que el Señor quiere que la palabra del Señor, su carácter eterno, se manifieste en su ley, su palabra. Romanos 13:8 dice, no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos con otros. Porque el que ama al prójimo, hermano, ¿qué dice ahí, hermano? Ha cumplido la ley. O sea, que debemos cumplir la ley en cierto sentido. Sí, debemos cumplir la ley en cierto sentido. Y en otro sentido está abrogada. O sea, hay que mirar la connotación y entiendo que el lenguaje no está fácil. Pero por eso es que hay que ver la Biblia de manera panorámica. El que ha cumplido, por eso Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Y miren cómo una parte de la Escritura dice que los cristianos deben seguir las pisadas de Jesús, ¿verdad? Sí lo dice, ¿verdad? Y Jesús vivió conforme a la ley. Dice, no, pero él es judío. Pero no te dice que vivas conforme. Y ahora nos está diciendo aquí, el que ha cumplido la ley es porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Los mandamientos, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y dice, y cualquier otro mandamiento semejante que tenga que ver con este mandamiento moral como tal, ético, no con una ceremonia, recuerden que era vigente hasta el tiempo de reformarlo todo, se resume en esta sentencia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento ¿de qué, hermano? De la ley. Y ahora sí voy engranando. Si cuando Dios dice escribiré su ley en la mente y el corazón, está diciendo pondré mi amor, Él pondrá el amor de Dios en nosotros para nosotros amar a los demás. Qué consonancia, hermano. Y ya no va a haber una carga, ¿no? Ya si yo amo a Dios, honro a mi papá. Si yo amo a Dios, no voy a cometer adulterio porque amo a mi esposa, ¿sí o no? Ya no voy a cometer adulterio porque la ley dice de que no, así no. Es el amor que está emanando todo el actuar. Por eso es cuán importante el amor hacia Dios. Cuán importante es que Dios derrame de su amor. Pero Dios derrama de su amor por medio de el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, no podemos solos. Necesitamos el Espíritu Santo para amar. Necesitamos a Dios para guardar sus mandamientos. Porque el que ama ha cumplido la ley. Entonces nos manda, en cierto sentido, nos manda a cumplir la ley, ¿sí o no? Sí nos manda a cumplir la ley, pero en otro sentido la ley ha sido abrogada. Entonces hay que mirar todo el contexto en que se dice, porque es obvio que ha traído un incremento de la vida libertina el decirle a la iglesia moderna ahora, ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Qué ha traído eso? Un libertinaje. Y usted lo ve en la iglesia moderna, ¿no? Donde no importa de que los novios ahora se van a vivir juntos, sin casarse. Es la moda ahora. No sé si en otros tiempos era, pero ahora lo vemos la moda. Y vemos cómo personas creyentes tienen novios inconversos.
Precisamente porque estamos en la ley, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Precisamente ese tipo de predicación, sin explicar todo el contexto panorámico y monolítico en la Escritura, ha traído un incremento de la falta de santidad en las congregaciones. Y por eso vemos un mal testimonio del cristianismo. Y por eso vemos un incremento de solamente tener un número determinado de miembros allí cantando. Pero después que sale ese cristiano de la iglesia, vive como una persona mundana. Y de eso trata este mensaje. El nuevo pacto, una de las disposiciones del nuevo pacto es: yo pondré, dice el Señor, pondré ahora, ojo, no está quitando el guardar su palabra, el guardar sus mandamientos. Él dice que ahora va a haber una bendición porque Dios traerá su espíritu a morar en su pueblo. Y eso ocurrió en el día de Pentecostés, cuando el pueblo de Dios fue lleno del Espíritu Santo y todos los que creyeron en Cristo de manera verdadera tienen el beneficio del ministerio del Espíritu Santo. Y la última cita, hermano, voy a una final aquí, hermano, también, dice, 1 de Juan 3:23, vaya a 1 de Juan 3:23. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Dios lo ha mandado. ¿Es mandamiento? Es mandamiento. Dios cuando nos dice, ve a amar, dice, pero ¿cómo hundes un botón? Amar. No puedes. No puedes. Necesitas el amor de Dios para amar, pero nos dice que es un mandamiento. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que Él nos da. En otras palabras, hermano, ¿cuál es la gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? La provisión del Espíritu. Sin el Espíritu no somos nada. Pero ¿qué hace posible la vida del ministerio del Espíritu en nuestras vidas? El ministerio de Jesús. Sin el ministerio, miren, recuerden que Él dijo, el que cree en mí, correrán ríos de agua viva, y hacía referencia al Espíritu Santo que había de venir cuando Él fuera glorificado. Ahí está en Juan capítulo 7. Allí está escrito. Dios, cuando veremos a Cristo, Él nos llena del Espíritu de Cristo para estar en Él. Hermano, y quiero finalizar con una cita de Ezequiel 36:24. Vamos a Ezequiel. Yo los recogeré. Ezequiel 36:24 dice, yo los recogeré de todas las naciones y países y los traeré de vuelta a su tierra. Esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues los limpiaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu. Y esta cita resáltela, hermano, ahí, el 27. El espíritu, miren lo que dice aquí. Y pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Y ustedes habitarán en la tierra que les di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Qué coincidencia que después que dice, miren, colocaré mi espíritu sobre ustedes para que me obedezcan. Después dice, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y miren que en Hebreos después, allí en Hebreos 8:10 dice, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, que la provisión del Espíritu es lo que haría diferente ese nuevo pacto. Por esa razón, ahora usted me preguntará, pastor, ¿y entonces por qué Dios no envió el Espíritu Santo enseguida? No, porque Dios tomó una nación, la llevó por el desierto,
pueblo escogido, pero llegaría un tiempo en el cual vendría el Mesías para la salvación de todos. Ese es el plan de Dios. Y aunque el Espíritu Santo fue dado de manera puntual, porque usted va a leer en el Antiguo Testamento que David lleno del Espíritu Santo y los profetas llenos del Espíritu Santo, no estaba de manera, digamos, en todo el pueblo como tal, porque la provisión del Espíritu iba a llegar el día de Pentecostés. Y ese es el propósito de Dios, ese es su plan. Esa es la revelación de su pacto, el pacto de Abraham, recuerde, el pacto abrámico, el pacto que hizo con David, el nuevo pacto. Todos hacen parte del desarrollo histórico que se iba a dar una vez llegara el nuevo pacto. Y todos tienen en similar: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ustedes mirarán ese factor denominador allí en el trazado de toda la Escritura, desde el principio hasta Apocalipsis. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y con eso, hermanos, quiero terminar. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Si de pronto en el mensaje de hoy pudiste, ahora que oremos, pensar: ¿será que llevo mi vida de manera esclavizada? Que solamente su palabra está puesta en el papel que tengo pegado allí en la pared, pero no estoy experimentando la llenura del Espíritu Santo. Se me ha olvidado que el que produce en nosotros el querer como el hacer es Dios por medio de su Espíritu. Y tratamos de tener una ley externa, un cumplimiento de una ley externa, creyendo que Dios nos aceptó a nosotros, Dios nos hizo perfecto para siempre, pero también nos llama a que obedezcamos su palabra. Debemos ser fieles a Dios. Y Dios sabe por qué permite todo esto, hermano. Para que nadie se jacte en su presencia. Eso es una noticia buena. Es noticia buena. Noticia buena que dice: todos los días debemos comer del pan de vida. Todos los días debemos buscar a Dios, porque Él es el que sostiene nuestra alma. Él es el que nos direcciona. Él es el que nos lleva a que podamos hacer todo lo que Él quiere que hagamos para la alabanza de la gloria de su gracia, hermano. Allí sí, la gloria de su gracia. Entonces, mediten, ahora que va a orar, mediten y piensen: ¿qué significa realmente que Dios pondrá sus leyes en la mente y las escribirá en su corazón? Oremos. Padre amado, te alabamos, Dios eterno, porque hoy nos has hablado de una manera, Señor, directa. Posiblemente, Dios, estemos llevando nuestra vida de una manera, Señor, legalista. Estamos olvidándonos, Dios, de que tú has dado una renovación, Señor. Pero, Señor, tu palabra, tus mandamientos son eternos, Dios. Tu palabra muestra, Señor, tu ley muestra tu carácter, Dios, tu santidad. Y se nos olvida, Dios, que sin santidad nadie verá al Señor. Somos tus hijos y nos has hecho perfectos para acercarnos a ti. Pero Dios, esa es la manera de cómo nos acercamos. Pero si somos tus hijos, Dios, debemos experimentar la transformación de la renovación del entendimiento e ir creciendo, Señor, haciendo tu voluntad. Oh Dios mío, clamamos y nos unimos en oración para que tú traigas, Señor, poder del Espíritu Santo desde lo alto y traigas, Dios, convencimiento y traigas, Señor, en el día de hoy un cambio radical, Señor, para que podamos experimentar de que ya no va a estar tu palabra, ya no va a estar escrita tus leyes solamente, Dios, en tablas de piedra, en corazones duros. No, Dios, tú hoy nos estás dando de que tu Espíritu, Señor, nos toque, de que tu Espíritu transforme nuestro espíritu,
espíritu, nuestro interior, y comenzamos a experimentar, Señor, corazones que sientan. Y Dios, tú nos instas, Señor, a hacer tu voluntad. Pero en agradecimiento a ti, en temor reverente, Dios, tú nos has dicho que pondrás tu temor en nosotros para servirte, Señor. Nos has, Señor, purificado y nos has lavado con la sangre de Cordero. Y sí, Señor, pecamos. Señor, tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Dios, no estamos solos. Y has traído, Señor, este mensaje para liberarnos de la esclavitud, del dedo acusador, y podamos vivir la ley de la libertad, Señor, en Cristo. Esta libertad no es una carga, porque tus mandamientos no son gravosos, ni son una carga difícil de llevar, pero vengan a mí todos los que estáis. Tú nos llamas, Dios, y nos dices, vengan a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Dios, clamo, Señor, en el nombre de Jesús, por todas las personas que nos están escuchando, Señor, en esta mañana. Dios, toca el corazón y trae una verdadera transformación. Y Dios, trae poder del Espíritu Santo para que la vida cristiana no sea, Señor, un yugo, sino que sea un deleite en ti, haciendo lo que a ti te agrada, Dios. Porque tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestro Salvador. Y nos has traído vida para que vivamos conforme al Espíritu y no con los deseos, Señor, de la carne. Nos has liberado, pero no, Señor, para abusar de la gracia. No para tener, Señor, una licencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, aquella persona que nos está escuchando y que se siente esclavizada en su vida cristiana, Señor, dale vida y dale paz, Señor. Dios, eres bueno, eres grande, eres poderoso, eres maravilloso, Dios. Gracias, Dios mío. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.